Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Conexión Ciudadana. Hoy día vamos a conversar un tema interesante y de vanguardia, ya que vamos a justamente tratar un tema que es de importancia sobre la pandemia y la salud mental. Para eso tenemos un invitado súper importante, es un invitado de la comuna de Zapallar, el psicólogo Álvaro González. Álvaro, ¿cómo estás? Estás con el audio, no se te escucha, está el micrófono cerrado. Ah, ahí sí, por ahí sí, Ahí sí. probando. Muy bien, te decía que encantado de saludarte, Guillermo, a ti una vez más y aprovecho también de saludar a todos aquellos que se estén conectando con nosotros. Feliz de estar aquí para conversar contigo. Así es, Álvaro. Bueno, un poquito contarle a la gente que ya nuestro chat en directo está funcionando, así que pueden hacer comentarios, sus preguntas, y que en realidad son las 21:06. Estamos totalmente en vivo y, y que ojalá se puedan unir a través del fanpage, a través del Facebook, y que estamos próximos a contestar ciertas sus preguntas. Álvaro, bueno, para empezar un poquito el programa en sí, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son los principales síntomas que se han presentado o que tú has visto en la gente estando en pandemia? Por distintas razones. Después vamos a hablar a lo mejor las distintas causas y todo eso, pero ¿qué es lo que es lo que la mayoría, la gente consulta o está preocupada? Mira, principalmente los síntomas y de acuerdo a todos los estudios, todas las estadísticas que se están barajando hoy por hoy, que van siguiendo actualizaciones permanentemente, los síntomas son bastante diversos. Pero fundamentalmente podemos destacar aquellos que tienen una índole dentro de la categoría que se llama psicosomáticos también. Vale decir aquellos síntomas que tienen un elemento psicológico, pero también una relación con lo que nos pasa con el cuerpo. Y es ahí donde el cuerpo nos empieza a dar algunas señales. Desde ahí entonces es que los motivos de consulta, los motivos de causa y de trastornos también que se han visto más aumentados en esta época tienen que ver con aquellas señales que nos da el cuerpo y que nosotros las denominamos habitualmente como angustia, como insomnio o dificultad para conciliar el sueño, también la ansiedad física, todos estos elementos que finalmente dan cuenta de un estado de alerta elevado, exacerbado en la situación en la que nos encontramos actualmente. Ya, perfecto. Oye, Álvaro, y los motivos en sí, porque bueno, he visto muchas consultas, hay muchos motivos distintos. Ponte tú el hecho de estar en cuarentena encerrado, gente que, por ejemplo, que tuvo COVID o lo tiene, y está nervioso porque no sabe lo que le va a pasar, hay miedo, hay angustia. eh, en general, ¿cuáles son como las causas que podrían explicar esto? Y si hay algún periodo de tiempo en el cual la persona va a poder o no, a, no sé si acostumbrarse a la palabra o bien que ya no sea tan complicado esto que estamos viviendo. Sí, mira, hay que ser muy claros y entender primero que todo que el fenómeno que estamos viviendo es sumamente complejo por la multidimensionalidad que abarca este fenómeno, esta última época. Especialmente también en nuestro país, que antes de la pandemia ya veníamos con factores estresores sociales y psicológicos producto del estallido social.
Somos un país que junto con Hong Kong, no recuerdo que haya habido otro en ese momento, veníamos con un proceso ya de crisis bastante profundo y la pandemia vino a profundizar ese estado de crisis finalmente. Y con todo este fenómeno, es importante, y a mí me gustaría graficarlo de esta manera, en términos más simples, es que nuestra vida hasta 18 de octubre de 2019, incluso con fecha, podríamos ponerle hasta ahora, nuestra vida se llevaba y se desplegaba en cuatro grandes dimensiones fundamentales. La primera gran dimensión, el mundo del hogar. La segunda gran dimensión, el mundo de la educación, muy conectado con el mundo del hogar, naturalmente. Una tercera gran dimensión que es la dimensión o el mundo del trabajo, y una cuarta dimensión que es lo que podemos llamar en términos amplios la dimensión social, ¿ya? Obviamente en el mundo de la educación, en el mundo de las comunidades educativas, convergen tanto el mundo del hogar como con este mundo netamente relacionado con el proceso educativo de los niños, fundamentalmente. En el mundo del trabajo, bueno, es un mundo en el que las personas estábamos acostumbradas a estar grandes extensiones de horario, sobre todo en Chile, y en este cuarto gran mundo o dimensión, en el mundo social, entendemos y nos referimos con ese mundo a aquel espacio en el que las personas interactuaban con otros socialmente, en aquel mundo en el que también satisfacíamos las necesidades de ocio, de entretención, etc. Teniendo claro es que nuestro mundo, nuestro paradigma de vida hasta ese momento se movía entre estos cuatro mundos, literalmente de la noche a la mañana, estos cuatro mundos convergen. Y el primer mundo, el mundo del hogar, casi mágicamente tuvo que hacer un esfuerzo enorme por casi crecer, no físicamente, sino que en términos psicológicos fundamentalmente, crecer y abrir un espacio para que estos otros mundos entraran precisamente en la dimensión del hogar. Y desde ahí comienza este proceso de presiones y de ajustes que finalmente comienzan a exigirnos a las personas a nuestro nivel individual, pero también a los colectivos que formamos, léase familia, léase el mundo del trabajo, léase la comunidad educativa, a generar procesos de aquello que llamamos adaptación, a generar respuestas y una cantidad de respuestas no menor a una cantidad de preguntas o exigencias también no menor. Desde ese momento entonces es que lo que nos ocurre es que además todas esas respuestas no contaban con ningún elemento, con ningún parámetro anterior. Tuvimos que comenzar a reaprender y tuvimos que comenzar a readecuarnos y a ajustarnos, tanto personalmente como con quienes nos rodean, a este nuevo escenario. Eso es un factor fundamental. Y para ir avanzando un poco más hacia la pregunta que me hace Guillermo, sucede que en este escenario entonces ocurre algo que yo le he llamado el supermercado de las emociones, ¿ya? Porque en estas vorágines de demandas y de presiones adaptativas, finalmente, y como nos sucede habitualmente a los seres humanos, vamos por la vida comprando, siempre estamos comprando o vendiendo. En este caso, esta situación de crisis nos exigía y nos vendía una serie de emociones. Y nosotros, como usuarios de este supermercado de emociones, fuimos comprando, la gran mayoría de las personas, fuimos comprando a propósito de las ofertas que este escenario nos estaba ofreciendo. Y la gran mayoría de las personas fue comprando, desafortunadamente, aquellas emociones que son menos favorables o son menos agradables. Tristeza, frustración, pena, rabia, y todas estas que tienen una derivada, como decía al inicio, en el cuerpo, ansiedad, angustia, etc. Lo que es lo importante, y tú lo mencionaste hace unos segundos atrás, detrás de toda esta parrilla de grandes emociones y desagradables emociones,
podemos encontrar que hay una que es la principal, una que cae en la categoría de las emociones básicas, como decimos en psicología, una que nos mueve o que nos paraliza. Esa emoción es la que llamamos miedo. Y el miedo tiñó absolutamente todos los aspectos de estos cuatro mundos: hogar, comunidad educativa, trabajo y el mundo social. Álvaro, bueno, más que nada contarle un poquito a la gente que estamos en Conexión Ciudadana, que este programa que ya tenía otros capítulos anteriormente y que justamente estamos conversando un tema de contingencia que es justamente la pandemia y la salud mental. Hay algunos comentarios, saludos. La Claudia nos dice: hola doctor, buenas noches. Hola Claudita, qué bueno verte, qué bueno leerte. La Edith nos dice también buenas noches, nos saluda. Gracias por vernos, Edith. Y cuéntanos un poquito, en general, ¿se pueden presentar? Porque estos los síntomas que nosotros conversamos son como los síntomas más frecuentes o más comunes. Pero ¿en cuándo las personas podrían preocuparse? ¿Cuándo las personas, en qué momento tienen que decir, por las distintas razones o causales que esta pandemia nos ha traído, la cesantía, por ejemplo, que no es algo menor? eh, Pucha, hay tantas causas, el estrés que genera el teletrabajo, el estrés que genera la educación a distancia de nuestros hijos. ¿En qué momento, Álvaro, y en qué circunstancia sería bueno que las personas, por ejemplo, consultaran, que, no sé, que se acercaran al centro de salud y consultaran con un psicólogo o con un médico? ¿Cuáles son las situaciones, digamos, de alarma y que en realidad nosotros tenemos que verlo y preocuparnos? Mira, desde mi punto de vista, y como suele suceder en psicología, y sobre todo en estos escenarios complejos, es bastante difícil poder identificar solamente uno o dos situaciones, señales o signos. Sí, es muy importante que cada uno de nosotros, en nuestro hogar, en nuestra propia esfera personal y dentro de la familia, o incluso con nuestro círculo social que podamos tener contacto, podemos irnos dando cuenta de algunos cambios que nos están ocurriendo. A veces es bueno también escuchar muchas veces lo que nos reporta, lo que nos dice nuestro propio entorno. Porque muchas veces, como decimos en psicología, hay un dicho que es lo que llamamos la conciencia de enfermedad, que es finalmente que muchas veces no nos damos cuenta de lo que nos está pasando hasta que alguien nos pone una luz de alerta. Por ejemplo, podemos notar fuertes cambios en el ánimo e inestabilidad en el ánimo. Cuando digo primero fuertes cambios en el ánimo, son reacciones irascibles, reacciones más agresivas de lo habitual, y por un lado. Por otro lado, también al otro extremo, el decaimiento. Cuando ya me comienzo también a sentir decaído, cuando en la mañana me cuesta levantarme, y realmente hay personas a las que llegan al punto que no se pueden levantar, no se pueden el cuerpo por la sensación de peso. Entonces son diferentes matices que a los cuales podemos y deberíamos estar atentos cada uno de nosotros con lo que nos va ocurriendo, y como digo también mucho escuchando aquello que nos va diciendo nuestro propio entorno. Esas son algunas de las señales. Otras señales, cuando nos miramos en el fuero interno, a propósito de esta sensación de cansancio o de irascibilidad, que nos lleva también a una desmotivación, es cuando perdemos de vista nuestro propósito, nuestros intereses, cuando aquello que nos gustaba mucho hasta hace un tiempo atrás ya simplemente dejó de gustarnos. Por poner un ejemplo cotidiano, ya no veo fútbol. Algo que era para mí habitual y que gozaba viéndolo, hoy día ni siquiera me dan ganas. O simplemente el hábito de leer,
o el hábito de compartir con los míos en la casa. Son diferentes matices, como digo, pero dentro de un espectro bastante amplio. Lo importante es que cada uno de nosotros hagamos una lectura, nos vayamos mirando literalmente, este es un consejo literal, mirándonos al espejo en el día a día, mirándonos nuestra cara y hablándonos y conversando con el sí mismo, conversando con nosotros, viendo cómo estamos, ¿no? Eso es una pequeña técnica muy simple que no requiere ir a psicólogo ni nada, simplemente el chequeo personal en el día a día. Perfecto. ¿Hay algunos comentarios y preguntas, Álvaro? Eh, Peque Pinochet, hola Peque, tanto tiempo. Dice, hola a todos, ¿cómo hacemos para lidiar con la incertidumbre? ¿Cómo sentir que tenemos el control, aunque sea de algo? Qué buena, súper buena su pregunta, porque es Sí. verdad, la verdad, como que hemos perdido un poquito el control de nuestra vida, tal vez rutinaria, tal vez estructurada, y como que en realidad hay una sensación de una pérdida de control, Álvaro. Efectivamente, gracias Peque por tu pregunta, muy buena pregunta, porque además nos conecta con un concepto muy relacionado con esta emoción fundamental y básica que es el miedo, que es precisamente la incertidumbre, y que a su vez nos lleva por defecto, y tú Guillermo también lo has señalado de esa manera, a la sensación de pérdida de control. ¿Ya? En estricto rigor, el control no lo hemos perdido. Lo que sucede es que el mundo está cambiando y el mundo ha tenido sus modificaciones y no ha planteado desafíos nuevos. Naturalmente, no lo hizo de la mejor manera. ¿Ah? Como decimos en buen chileno, fueron un par de buenos combos que no los vimos venir y eso es por la razón que nos sentimos en algún momento con esta pérdida de control. Y ahí vuelvo a lo que estaba conversándoles hace unos instantes. Ahí la clave es revisarnos constantemente qué es lo que nos está ocurriendo en nuestro fuero interno. Y podemos hacer el ejercicio de separar y hacernos la pregunta, en el caso como lo plantea Peque, la incertidumbre, ¿me abarca todos estos mundos? El mundo de la familia, el mundo del trabajo, el mundo social, el mundo de la comunidad educativa, o me está afectando más bien en alguno de estos mundos en particular. Desde ahí ver por qué me está afectando en particular. Por ejemplo, en el mundo del trabajo hemos tenido muchos indicadores que aumentan esta sensación de incertidumbre y la reacción propia de muchas personas en este intento por adaptarse, especialmente en la línea del teletrabajo, inicialmente fue estar conectados todo el día, porque teníamos esta sensación de que nos iban a echar, de que teníamos que dar la señal de que estábamos trabajando, de que estábamos conectados todo el día, y yo veía gente que incluso estaba conectada hasta las 10 de la noche, cuando el trabajo habitual era entre las 9 y las 6 en horario normal. ¿Eh? Pero nuestra sensación de miedo y nuestra reacción por adaptarnos y sobrevivir, porque el miedo nos produce esa sensación de amenaza que deriva en la incertidumbre, comenzamos a buscar esta manera de adaptarnos. Entonces, la incertidumbre tiene que ver también con un elemento y una noción del tiempo. Como dice por ahí un sabio dibujo animado en Kung Fu Panda, alguna vez creo que lo hemos conversado, Guillermo, Sí. hay un dicho que es muy importante. El pasado es certeza, el futuro es un misterio y el presente es un regalo. Por eso se llama presente. Por lo tanto, cuando hablamos de incertidumbre es porque ese miedo que estamos sintiendo en este escenario nos remece las proyecciones que tenemos hacia el futuro y nos hace cuestionarnos, bueno, yo tenía un camino, ese camino cambió y ahora ¿qué me queda para adelante? Bueno, lo que nos queda para adelante y para manejar la incertidumbre es estar conscientes que tenemos un presente, que estamos en el aquí y en el ahora. Y desde ahí, manejando nuestra vida en el día a día, incluso en la hora a hora, podemos ir controlando esa sensación de incertidumbre y reconociendo aquellas cosas que nos hacen bien,
aquellas cosas que nos hacen mal. Así es. A ver, Álvaro, hay harta gente que está escribiendo. María Constanza González Durán nos saluda. Hola, María Constanza. Saludos a los papás. Eli Vázquez también. Hola, Eli, buenas noches. María Constanza también nos felicita por el programa. Eli Vázquez nos dice, la salud pública, doctor, era mala antes, ahora es peor. Sí, la verdad las cosas es una crítica, pero también con mucho sentido, porque como dice Eli, desgraciadamente los sistemas están saturados por el mismo tema de la pandemia, y eso también hace de que se dificulte un poquito toda la atención normal, desgraciadamente. Y eso efectivamente hace que haya una percepción de que la cosa no está funcionando. Un poco lo que tú decías, Álvaro. Efectivamente. Aquí el fenómeno de la percepción es clave. Y por eso que la invitación, y voy a insistir en esto en los minutos que quedan, permanentemente, si buscáramos aquí un único tip para sintetizar, independiente que vamos a dar algunos más a continuación, ese gran tip es el mantenernos conscientes y preocuparnos de estar centrados en el aquí y ahora, en el día a día, porque no tenemos controlado lo que va a pasar mañana y ya sabemos lo que pasó ayer. Lo que tenemos, el control, lo tenemos aquí, en nuestra esfera del presente. Y eso es la clave fundamental para poder desde ese lugar ir generando nuevos caminos, nuevas conductas, nuevas adaptaciones y sobre todo nuevas respuestas desde un lugar de conciencia que nos provea también de una sensación de calma. Eso es clave. No podemos tomar decisiones a partir de la intranquilidad o del estrés. Y cuando introducimos la noción y la idea de la decisión, estamos llevando a un lugar muy, muy, muy importante, que es el mundo y el lugar de la actitud. Ya vamos en dos elementos. Mantenernos en el presente, el foco en lo que nos está sucediendo y que es donde tenemos el control efectivamente. Segundo, en ese presente yo puedo sentirme mal, puedo tener pena, puedo tener alegría, puedo estar enrabiado, lo que sea. Pero detrás de eso, aunque ustedes no lo crean, siempre hay una decisión. Esto va a sonar un poco extraño, pero finalmente las personas decidimos estar mal, decidimos tener pena o decidimos estar alegre. Esto no quiere decir que o dependiendo de las circunstancias, efectivamente sea coherente y de toda lógica estar en una situación con pena, por supuesto, ¿no? Ante una pérdida, ante un problema familiar, ante todo lo que está ocurriendo. Perfecto, yo puedo sentir la pena, me la puedo permitir, puedo entendérmela, pero también en ese camino yo voy decidiendo cuánto le voy a dar de espacio a esa pena. Y ahí es donde está nuestro desafío. Y ese desafío que tiene que ver con una decisión, que tiene que ver con una actitud, que nos dice, bueno, yo voy a seguir adelante, voy a seguir luchando, voy a seguir con mis planes, voy a modificar mis planes, independiente de que el mundo se venga abajo, voy a mantener la sonrisa porque yo decido estar alegre, yo decido creer en algo o no creer en algo. Eso es un factor, una capacidad que también ha comenzado a verse exigida desde el punto de vista del desarrollo durante esta pandemia y que nos lleva a otro término que también ha sido explotado, pero que es muy importante, un término que se denomina resiliencia. Y la resiliencia es una capacidad humana. La tienes tú, Guillermo, la tengo yo, la tienen niños de 11 años, cualquier persona puede desarrollar la resiliencia, que no es más que la capacidad de las personas, que tenemos las personas, para seguir adelante y con optimismo. Eso es importante, seguir adelante y con optimismo a pesar de las circunstancias dificultosas que podamos estar enfrentando. Yo he visto por ahí gente que
y uno lo ve en el día a día, en los matinales, en fin, en los medios, gente que a lo mejor lo está pasando muy, muy mal, o que está, más que pasándolo mal, está en una situación muy compleja, pero la sonrisa la mantienen. Y ahí están, en la Mm. lucha, y siempre dando un mensaje positivo y como buen chileno, diciendo, tiremos para arriba. Bueno, esos son características y son señales de, finalmente, de esta resiliencia, tan importante para manejar la incertidumbre que nos mencionaba Peque hace un ratito atrás también, ¿no? Exacto. Álvaro, mira, Erika Fernández Vázquez también nos saluda, dice buenas noches, gusto estar escuchando. Gracias, Erika, por estar en pantalla y estar en sintonía con nosotros. Aquí Luis Alejandro Salinas, hola Bajano, dice muy explicativo lo de las emociones, hoy nos desbordan, sin duda el miedo es una de ellas y que por de pronto es desde donde cuesta salir y nos paraliza. ¿Cómo abarcar los cambios y cómo estar consciente de la falta de ánimo en este estado de encierro? Muy buena pregunta, Álvaro. Muy, muy buena pregunta y además que abarca y también sintetiza gran parte de los puntos que hemos tocado hasta acá. ¿Cómo estar conscientes? Bueno, el ser humano, estar consciente, la verdad es que es un gran desafío en el día a día. Muchas cosas las hacemos en modo automático o caemos en muchas cosas precisamente por estar en una figura o en una posición más de inconsciencia. Estar consciente es una tarea diaria, como lo mencionaba hace un minuto. Es un ejercicio. Desde el momento en que me levanto en la mañana, ir a mirarse al espejo, hacer un ejercicio tan simple como mirar por la ventana y mirar hacia arriba, hacia el cielo, algo que el ser humano hace muy pocas veces, nos va conectando con nosotros mismos, con esa sensación que podemos estar sintiendo. Desde ese reconocimiento de esa emoción, podemos desde ahí comenzar a tomar algunas decisiones. Si hoy día estoy con pena, en este presente, en esta aquí y ahora, aparecí con pena y logro identificar esa pena, bueno, tengo que preguntarme, ¿por qué tengo esta pena? ¿De dónde viene esta pena? ¿Para dónde me puede llevar? ¿Qué la está generando? Y ahí hay que ser muy corajudos, muy valientes también para respondernos internamente, porque a veces las respuestas que podemos encontrar son aquellas que no nos gustan. Y es de ahí, entonces, como decimos un buen chileno, tiramos la tierra debajo de la alfombra y empezamos a ocultarnos, a negarnos, a evadir las cosas. Para la persona, no recuerdo el nombre, Guillermo, la persona que preguntó el nombre, El Luis Alejandro Luis Salinas. Alejandro. Para él, entonces, el gran desafío de estar consciente es ser valiente de mirarnos a nosotros mismos. Eso significa muchas veces, y voy a hacer una analogía con rituales de tribus en África, significa literalmente caminar por el fuego. Aunque nos quememos, aunque sientas que te vas a quemar porque aquello que ves en ti mismo no te gusta, te es incómodo, bueno, hazlo, camina, quémate, porque desde ahí, atravesando ese fuego, viene la sanación, viene la mayor conciencia y viene la capacidad de tomar decisiones no desde la evasión, no desde la negación, sino que desde la conexión concreta, profunda con aquello que te está ocurriendo. Roberto Tobar nos dice, hola Doc, excelente conversación, gracias Roberto por vernos. La señora Evelyn Lara, mi vecina, dice, hola Doc, yo trato de mantenerme ocupada todo el día para no pensar en la pandemia, pero en las noches despierto varias veces, no duermo bien. Álvaro, eso es una conducta normal, digamos, en el sentido en que, como dice la señora Evelyn, ella está todo el día trabajando, tal vez se busca hacer cosas y después en la noche como que esto le pasa un poco la cuenta. Precisamente hace unos segundos atrás estaba hablando Evelyn, gusto saludarla también, estaba hablando de dos términos, la negación y la evasión. Y aquí tenemos un ejemplo concreto. Evelyn, usted está todo el día haciendo cosas para no pensar en la pandemia, que es el gran problema que tenemos hoy día.
Y en la noche esto le pasa la cuenta. Eso naturalmente, porque una vez lo que usted está haciendo ahí es lo que yo decía hace unos minutos, está tirando la tierra debajo de la alfombra. Lo que debemos hacer, lo que es sano, es enfrentar la situación, visualizarla, sin dejar que la situación nos sobrepase, sin comprar el miedo excesivo. El miedo es una emoción básica, es una emoción que ha desarrollado el ser humano desde que es ser humano a lo largo de la evolución. Es una emoción muy útil porque nos dice, cuidado, aquí hay un peligro. En la época de las cavernas nos decía, cuidado, aquí viene un tigre de dientes de sable que nos va a comer, hay que correr. Hoy día el miedo nos dice, aquí hay una pandemia, el mundo está cambiando. Entonces, tenemos que tener esa habilidad y esa valentía de enfrentar ese miedo y usar ese miedo para entender lo que está pasando en nuestro entorno. Señora Evelyn, si usted no piensa en la pandemia, no se conecta con lo que está ocurriendo en el entorno, es inevitable que por alguno de los canales de nuestra mente la información igual está llegando, porque a lo mejor está escuchando el televisor mientras está barriendo, a lo mejor no sé, vio justo una noticia en las redes sociales, por algún lugar es inevitable que el fenómeno de la pandemia esté entrando en sus oídos, en sus ojos, por alguna vía. Y como usted dice, mientras hago cosas, para no pensar, su cabeza, la mente, nuestro ser está atento, está conectado con lo que ocurre. Y al final, en la noche, cuando intentamos descansar y cerramos los canales de nuestra mente, es donde todo ese contenido comienza a entrar, a filtrarse y nos pone en un estado de alerta excesivo y nos hace despertarnos y nos hace generar el insomnio y muy probablemente empezar a pensar en todo aquello que no pensé en el día. Entonces, para hacerlo en términos muy simples, mejor pensémoslo en el día, suframos un poco en el día, decidamos también hacer cosas para estar mejores durante el día, pequeñas cositas en lo cotidiano, para que en la noche nuestra mente ayudarle a que nuestra mente pueda descansar en la almohada lo más tranquilamente posible. Eli Vázquez nos pregunta un poquito lo mismo. Yo creo que la respuesta es más o menos similar a lo que tú recién respondiste a la señora Evelyn. Dice, yo no duermo bien, incluso paso de largo y tengo teletrabajo. O sea, digamos, hay un estresor aparte, ¿cierto? Que es el teletrabajo, digamos, más el tema de la pandemia. Correcto. Ahí de lo que dice esa frase que alcancé a leer de Evelyn, y le respondo a ella, me da la impresión, muy desde lejos y solamente leyendo esa frase, que detrás de todo eso, al decir y tengo teletrabajo, mi sensación es que hay un nivel de autoexigencia enorme. ¿Por qué? Porque tengo teletrabajo. Entonces, si tengo el teletrabajo, tengo que cumplir. Si estoy cansado en la noche, no puedo pasar de largo, incluso, porque tengo que estar alguna hora, probablemente. Estoy solamente haciendo una inferencia. A lo mejor tengo que estar sí o sí a las 8 de la mañana, clavado en el computador, empezando el día con teletrabajo, y no me puedo permitir pasarme, atrasarme, porque me van a decir algo y porque yo siempre he funcionado bien. Entonces, bajo esa lógica, finalmente nos comenzamos a autoexigir demasiado y esa presión nos termina impidiendo también el sueño, porque nos exigimos tanto en algún minuto que ni siquiera nos permitimos descansar. Y eso obviamente no tiene nada de saludable. Permítase, Evelyn, libere, como decimos en buen chileno, suelte, haga el ejercicio de soltar algunas cosas. Si es que el teletrabajo es en este momento un gran problema para usted y probablemente tiene ahí alguna jefatura, algún contrato, bueno, existe algo que se llama la negociación, que es conversar y llegar a acuerdos. Y desde ese punto de vista, en la medida que se conversan, se intercambian los puntos, se puede con la contraparte del teletrabajo llegar a algunos acuerdos, como por ejemplo el manejo de ciertos horarios, algunos criterios para la conexión, etcétera. Cosa que usted pueda también soltarse y no tener tanta autoexigencia para sí misma. Así es, esperemos que
la Eli quedó clarísima entonces. La señora Silvia Rosa nos saluda, dice que es muy buena conversación. Gracias, señora Silvia, por estar viéndonos. Verónica, Verónica Jiménez Castillo dice, buenas noches, Doc, muy buena la conversación. Qué bueno, Verónica, que estés conectada y escuchándonos. Acá hay otra pregunta. Robinson Esteban Olivares, el Robin, dice, Doc, consulta, dice, para el invitado, ¿cómo se puede mantener en calma si la sociedad y nuestras autoridades nos reprimen de una u otra forma o nos tienen amedrentados? Eso también es una carga de estrés y hace sentir miedo para seguir luchando o viviendo. Mucha razón en lo que dice Robin, ¿eh? Sí, bueno, estamos en un mundo en el que no estamos solos naturalmente. Armamos entre las personas aquello que llamamos sociedad, y en sociedad intentamos regularnos e intentamos convivir. Eh, Hoy el fenómeno que estamos viviendo no es solamente en territorio nacional, es un fenómeno mundial. Es el mundo el que se está viendo afectado y se está viendo presionado a una situación extrema que inevitablemente ya generó un cambio y va a instalar cambios que van a ser para toda nuestra vida. Aquello que nosotros conocíamos hasta hace un año y medio atrás ya dejó de ser. Y eso es lo primero. Eso es lo primero que tenemos que entender, Esteban. Hay que asumir, tenemos que entender que la cosa ya no es lo mismo. Asumir significa hacernos, es el primer paso para también empezar a hacernos cargo desde nuestro lugar en el mundo. Y si bien, y yo comparto, estamos en un mundo que hoy día nos reprime, nos oprime, nos exige, muchas veces nos agrede incluso de muchas maneras, y que nos va produciendo el miedo. Ante todo eso, una vez más, tenemos dos opciones: comprar ese miedo y dejar que el miedo nos venza, o tomar una decisión consciente y decir, bueno, las cosas cambiaron, el mundo cambió, el mundo no está bien en este momento, pero yo sí puedo estar bien. ¿Cómo puedo estar bien? Mirando, como decimos también en muy buen chileno, mirando el lado lleno del vaso. Mucha gente con la que yo he trabajado, especialmente el año pasado, en plena pandemia, a propósito de temas de trabajo, etcétera, se quejaban y sufrían fundamentalmente este miedo y esta sensación de descontrol en pleno trabajo, pero eran personas, fundamentalmente la gran cantidad con las que estuve trabajando en ese momento, personas que tenían el trabajo asegurado, personas que trabajan en el Estado, por ejemplo, personas que trabajan en grandes compañías que de alguna manera no se vieron tan afectadas, estoy hablando en términos laborales, pero eran personas totalmente descontroladas y con mucho temor. Bueno, la situación era tan simple como dar vuelta a esa figura y entender y mirarse a sí mismo y decir, hoy, bueno, yo tengo trabajo. La vida me está dando ese regalo hoy día. Y por lo tanto, debo agradecerlo. El acto de agradecer aquello que tenemos hoy día es una fuente enorme que nos provee calma. Entonces, a Esteban, creo que era la persona que estaba haciendo la pregunta, Sí, Robinson. la respuesta es esa. Mira, para conseguir calma, Esteban, mira aquello que tienes aún. No nos concentremos tanto en lo que hemos perdido o lo que podríamos perder en un futuro totalmente incierto. Mira lo que tienes hoy día. Probablemente, no sé, estoy hipotetizando, tienes una familia o a lo mejor puedes vivir solo quizás, pero a lo mejor tienes tus perros, no sé, puedes pintar, puedes escribir, tienes la vida desde ahí mismo, desde ese mismo lugar, ya tienes algo que agradecer aún. Así es. Don Luis Núñez, vecino también, pregunta, y dice que en la comuna de Zapallar existen muchos recursos y lamentablemente salud sufre de insumos, equipo, personal. Esto para la población nos tiene psicológicamente mal por cualquier emergencia. ¿Cómo podemos mantenernos emocionalmente estos cambios viviendo esta pandemia
que cada día nuestros índices de contagio suben. Bueno, un poquito, ¿cierto? Lo que tú algo nos habías Claro, tiene, contado ya. justamente, lo que plantea Nicolás o Luis Nicolás tiene que ver también con lo que estábamos diciendo, es no comprar el miedo, porque aquí lo que nos está diciendo Nicolás, y Nicolás te lo digo con todo respeto, no es una crítica ni nada, no se entienda en esos términos, es una devolución la que yo te estoy haciendo cuando decimos existen muchos recursos y lamentablemente se sufre, no hay equipo, no hay insumo. Entonces, esa sensación de que no hay equipo, no hay insumo, entonces nos alimenta ese temor. Bueno, y si ahora me enfermo, bueno, a lo mejor quizás no te has enfermado en 4 años. ¿Por qué tendrías que enfermarte ahora? Veámoslo desde ese lugar. ¿Por qué tendría que ser así? Y la lección, una vez más, no comprar el miedo, conectarnos con el miedo, vivir el miedo, pero no comprarle todo lo que el miedo nos dice. Esa es la principal clave. Así es. Peque nos contesta, dice, excelente, eso de cada emoción conlleva una decisión. Es un buen momento para enseñar a los pequeños de la casa a gestionar sus emociones, que se permitan sentirlas sin miedo y que luego sean conscientes de cuánta energía y tiempo les darán. Buena reflexión, ¿cierto? Es una muy buena reflexión, Guillermo, y me permite como gancho ir al tema precisamente de la familia, ¿ah? Porque como decíamos al inicio de esta conversación, el mundo del hogar fue el que tuvo que ampliar su espacio mental, para que pudieran entrar el mundo del trabajo social, el mundo de la educación, y todos estos mundos comenzar a convivir en las cuatro paredes en las paredes en las que vivimos, ¿no? Entonces lo que nos dice el Peque es fundamental, porque en ese camino los adultos, por estar pendientes solamente del mundo del trabajo, de comprar el miedo que nos genera la pérdida del trabajo, los problemas que hay en el trabajo, podemos estar descuidando mucho a aquellos seres que viven con nosotros, a los hijos, a los más pequeños, ¿no? Que también un segundo, que también están viendo muy afectados, por supuesto, su vida. Y entonces, en la dinámica familiar, tenemos que asegurarnos de tener un espacio de calma, de reflexión y de comprensión del miedo. No negar el miedo. Enseñarle a los niños que el miedo existe, pero que el miedo no es algo negativo, por ejemplo. Y para esto, los papás como seres humanos de la sociedad occidental moderna, muy probablemente están desconectados como adultos de algunas tradiciones y algunas prácticas que en otros lados son muy habituales, como el juego. Entonces, usar el juego con los niños para poder generar ciertas situaciones y desde ahí derivarla a alguna conversación o sacar alguna lección puede ser una estrategia muy potente, muy efectiva y además entretenida y bonita, porque el juego, un juego simple, que lo pueden inventar en las casas, jugar cartas, a inventar, juguemos a las emociones, ya, ¿quién? Y le inventas algo ahí, y los niños jugar a que escriban, los que pueden, los que no lo pueden contarlo al papá. Bueno, ahí viene la creatividad, ¿ya? Y el desafío de ser creativo, ese proceso lúdico, y en la medida que van saliendo estos temas, los papás pueden ir entregándoles mayor información, pero ahí hay que tener ojo también. No se trata solamente de enseñarles a los niños en la esfera emocional qué es el miedo, qué es la alegría, y hablarles solamente en términos cognitivos, vale decir, de las ideas, sino que lo fundamental, y como niños que son, es alimentar esa conexión netamente emocional, que sientan la alegría, que sientan el temor, que se lo permitan, pero que se permitan sentir el temor en una situación de seguridad, porque están los papás, está la mamá o está el papá ahí con ellos, ayudándolos a sentir, a crecer y a conectarse con esa emoción particular. Y desde ahí sacar una lección que ya tiene que ver con las ideas y con el aspecto más intelectual y racional. ¿Mm? Así es, Álvaro.
Bueno, el Luis Alejandro Salinas nos dice, avísenle, Doc, que lo escucho en Radio ADN, en la Academia de Emprendedores, en tu programa, Álvaro. Ahí tenemos un Ah, fans que te escucha. ¿Mm? muchas gracias Luis Alejandro Salinas por ese comentario. Qué bueno que sigue entonces el programa en Radio ADN, donde aparte de hablar de temas organizacionales, lo mezcla un poco con elementos de la música y otros más. ¿Mm? Todos invitados a Así seguirlo es. entonces también. Sí. Así que todos a escuchar a Álvaro por Radio ADN. ¿Qué día el programa, Álvaro? Los jueves a las 21:30 horas. A 21:30 horas. Perfecto. Sí. La señora Joana de La Paz dice, me va a costar mucho superar todo lo que viví en estos días. ¿Ya? Bueno, ella está recién de alta, entre comillas, estuvo hospitalizada por COVID, es de nuestra comuna. Bueno, más que nada darle toda la fuerza y esto, esta experiencia de haber vivido esta hospitalización, bueno, podría llevarla a un estrés postraumático, por ejemplo, Álvaro, a una situación de ese tipo. Eh, Pudiera ocurrir perfectamente y Joana sería lo más normal. No se preocupe, no se anticipe, como usted lo está planteando ahí. Usted ya se está definiendo. Mire, le voy a decir algo importante. Las palabras definen nuestra realidad. Si yo ocupo palabras como esto está mal y va a seguir mal por mucho tiempo, lo que estoy haciendo es decretar una realidad y muy probablemente todo lo que yo haga va a estar en función de aquello. Y finalmente, ¿con qué objetivo inconsciente de en 2 semanas más mirar para atrás y confirmarme que tenía razón en que todo está mal? En ese sentido decimos que las palabras son muy importantes y por eso que hay que ser muy cuidadosos con las palabras con las que hablamos con otros y las palabras con las que hablamos con nosotros mismos. Si usted se dice a usted misma, va a ser muy difícil que yo supere esto, es probable que tenga mayor dificultad. Esto no quiere decir que yo desde este lugar no pueda empatizar y entender y siquiera intentar imaginar aquello por lo cual usted muy probablemente haya pasado. Tengo casos cercanos, amigos muy cercanos que también han estado en una situación muy compleja, incluso al borde de la muerte, y por lo tanto puedo entender perfectamente el estado en el cual usted se encuentra. No me imagino los detalles, naturalmente. Cada una de las realidades son particulares. Pero lo que sí le puedo decir es que usted está viva. Usted salvó de la situación. Y eso es un regalo. Cada día, como lo decíamos hace un rato atrás, es un presente. Cada día es un regalo. Cuando usted va a un cumpleaños y le lleva un regalo a alguien, le dice, ¿qué es lo que usted le dice? Le dice, mire, te traje un presente. Eso quiere decir, yo me disponibilizo a ti en este tiempo para celebrar contigo. Bueno, regálese su presente, disfrute de la vida, eh, conéctese con aquellas cosas que toda la vida le han hecho bien, que le han gustado, búsquela. No se trata necesariamente de que vamos a hacer un viaje alrededor del mundo o grandes sueños. No, la felicidad muchas veces está en las pequeñas cosas. Aquellos que viven en zonas que no son Santiago, como lo es Zapallar, como lo es Catapilco, toda esta zona maravillosa, tenemos un gran regalo. Cuando salimos en la mañana y vemos el cielo despejado y podemos escuchar los pajaritos cantar, podemos sentir el viento, la brisa en la tarde, ver una puesta de sol con solo asomarnos muchas veces ahí en la casa, a la ventana de la casa. Y esas son las pequeñas cosas por las cuales yo les invito a que comience a reconectarse con el poder de la vida que usted tiene dentro. Muy buen consejo. Leticia Pérez Cárcamo nos dice, ¿por qué es tan difícil aceptar lo que estamos viviendo, el aquí y el ahora, y acatar normas que se suponen serán efectivas para hacer más llevadero este tema? Sí, es verdad, hay harta crítica
y en realidad se supondría que todos los esfuerzos que estamos haciendo o los sacrificios que estamos haciendo de estar encerrados, de no tener una vida normal como la que estábamos acostumbrados, se supone que justamente es para tener un futuro mejor, más seguro, ¿cierto? Así es. Bueno, esa entendemos todos que es la idea. Ahora, ¿por qué nos cuesta aceptar que lo que estamos viviendo y acatar las normas? Bueno, aquí podemos entrar en grandes dimensiones, pero muy sintéticamente, para no extenderme mucho en este punto. eh, Primero, somos seres humanos imperfectos. Para esta situación que nos tocó vivir a nivel mundial, nadie estaba preparado. Nadie. Aquí está todo el mundo, o la mayoría del mundo, estamos reaprendiendo. Reaprendiendo todo, reaprendiendo a vivir prácticamente, reaprendiendo un nuevo orden, reaprendiendo a soltar aquello que nos gustaba y a entender y adaptarnos a aquello que nos están exigiendo que hagamos. Y ahí precisamente surge un elemento muy importante. Nuestra sociedad se ha caracterizado, nuestra sociedad moderna, por promover muchísimo el individualismo, el egocentrismo, el egoísmo, todo aquello que alimenta al ego y no solamente, y no principalmente aquello que alimenta a lo que forman los egos, que son las comunidades, las sociedades, los colectivos, que sobreviven fundamentalmente a partir de la colaboración. Entonces, para explicarlo en términos muy simples, no acepto las normas. Eh, no acepto las normas porque yo quiero satisfacer mis propios intereses lo más rápido posible. Y si tengo que ponerme a colaborar con otros, el camino es mucho más largo para ello. Eso es algo que nos está pasando en gran medida, desde mi punto de vista, en nuestra sociedad. Ahora, por otro lado, no podemos descartar y no podemos negar que en este proceso de aprendizaje social, por supuesto que se han cometido errores. Se han cometido no solamente errores, se han cometido ya hasta brutalidades desde el punto de vista comunicacional, por ejemplo. Y por lo tanto, ahí es donde cuesta calibrar cómo nos vamos adaptando y cómo vamos aceptando más o menos. Pero una vez más, en ese escenario, la decisión es la clave. Yo decido por mí acatar las normas. Yo decido por mí autocuidarme. Eso es lo más fundamental y en muchos casos no lo estamos viendo. Yo decido cuidarme y no solamente por mí. Ahí hay un error que yo he visto en los medios y en las estrategias comunicacionales. Usted debe cuidarse por usted. No, el mundo debería pensar de otra manera. Usted debe cuidarse por los otros. Yo me cuido no solamente por mí, me cuido por mis padres, me cuido por mis hermanos, me cuido por los amigos que me rodean, me cuido porque yo no quiero hacerles daño y yo voy a colaborar con otros, cuidándome para poder avanzar y salir lo más pronto posible de esta situación. Así es, o sea, al fin y al cabo, nosotros estamos haciendo un sacrificio por los nuestros, y eso es el trasfondo al final de todo esto. Efectivamente. Gloria Sánchez nos dice: los felicito por tan buena conversación, gracias por su aporte. La conciencia latente, vibrante, vivir en presente, consciente, sabiendo que nos llenamos de información, y si esto es así, dejemos fluir, confiar, tener fe, creer. Es lo que nos permite avanzar, y esto se logra no con varitas mágicas, como deseamos que así sea. Se consigue con virtudes y atributos, realizar los cambios que tengamos que hacer y amar sin juicio, conectarnos con nuestra esencia, ir a nuestro interior adentro. Un poquito ¿cierto? Lo que tú decías recién. Sí, así es, Guillermo. Bueno, lo lindo de lo que nos dice Gloria, y gracias también por su comentario y felicitaciones. Yo de este comentario lo que más destaco es aquí que surge y ponemos en la mesa en esta conversación un concepto que es fundamental para el ser humano, que es el amor, finalmente. ¿Ya? Y cuando vemos tanto caos, todavía vemos señales de solidaridad. Vemos a mucha gente que se cuida, como nosotros.
todo eso tiene que ver finalmente también con lo que menciona Gloria, con el amor. ¿Mm? El amor es la clave. Sin amor o sea, sin amor dejamos de ser inmediatamente seres humanos. Yo creo que es una condición que nos diferencia de todo. Es fundamental. Así que, bueno, Gloria, gracias por ese comentario, tienes toda la razón. Tener fe, creer, recuerda, tener fe y creer también son parte de una decisión. Yo decido creer en Dios, decido creer en el demonio, decido creer en lo que sea. Decido creer en un equipo de fútbol. No viene la creencia de cualquier parte, nace de mí. Yo digo, yo sí voy a creer en esto, o no voy a creer, yo sí voy a hacer esto. Y es muy importante el concepto de la creencia, porque la creencia nos marca una idea, un marco de referencia, pero ese marco de referencia es tan importante porque lo que hace precisamente es determinar nuestro marco de comportamiento. En base a lo que yo creo, es en base a lo que actúo. Si yo creo que la Así es. vacunación no es, si yo creo que la vacunación es un elemento de control, como lo dicen las teorías conspirativas, y me están inyectando nanorobots y no sé, y me va a salir un ala por acá o cualquier cosa, mi comportamiento va a ser negarme a esa posibilidad naturalmente. Y va a ser mi decisión en función de esas creencias. Pero lo importante es que esa creencia no puede nacer de cualquier lugar. Y ahí es donde tenemos que estar conscientes en el día a día. No entregarnos y no comprar cualquier cosa que dicen en los medios, cualquier cosa que dicen en un programa de televisión, cualquier cosa que dice, no sé, algunos candidatos por ahí que andan diciendo cosas o lo que sea. ¿Eh? No comprar tan fácilmente. Veamos a las personas que están detrás de las cosas que nos están diciendo. Escuchemos a las personas. Veamos quién lo dice para ver luego si creo. No escuchemos y creamos para después ir a denostar eventualmente a una persona que ha emitido una idea. Veamos quién lo dice, quién es y veamos si eso tiene cierta consecuencia, si hay cierta coherencia. Y nos alimentamos de esa misma consistencia, coherencia nosotros mismos. Una vez que comenzamos a creer en algo, tenemos que ser consecuentes con esas creencias. Eso es fundamental. Y esto lo digo a propósito hoy en día, además, en todo el escenario político que está muy revuelto, que están pasando muchas cosas. Entonces anda mucha gente, mucho político en los medios, en los matinales, en fin, Así diciendo, es. promoviendo, a veces soluciones mágicas, en fin. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Las Sí. creencias se basan y surgen de la consistencia, de la coherencia de las personas. Yo me voy a aprovechar un poquito, Álvaro, con respecto a lo que tú estás hablando ahora, un poquito de las vacunas. ¿Ah? Hoy día, a las 9 de la mañana, el Ministerio de Salud publicó el primer estudio en Chile de la experiencia de la vacunación, principalmente basado en la vacuna china, la Sinovac, de la marca Sinovac, conocida como CoronaVac, que es la que están colocando prácticamente en la mayoría de los consultorios y los hospitales. Y más que nada, mucha, mencionar así súper rápido los resultados que son bastante interesantes. Por ejemplo, el 67% de los pacientes con respecto a 14 días después de la segunda dosis de esta vacuna, solamente tuvieron un COVID-19 eh, sintomático. O sea, imagínate eso, o sea, solamente, solamente un 67% de los pacientes que se vacunaron y después de 14 días que se contagiaron, el 67% fue sintomático. Casi un 30% lo hizo asintomático. ¿Ya? El 85% de estos pacientes que se habían vacunado solamente se tuvo que hospitalizar, ¿ya? O sea, ahí hubo un 15% de personas que gracias a la vacuna no tuvieron que hospitalizarse. El 89% ¿ya? Que se había vacunado no tuvo que ingresar a la UCI, ¿ya? O sea, eh, pudo prevenir el ingreso a la UCI. Imagínate qué importante, un 89% es tremendo.
y un 80% de estas personas que se vacunaron después de los 14 días tuvieron una efectividad para prevenir la muerte, ¿ya? O sea, los valores, igual los resultados son bastante positivos y bastante buenos. Por lo tanto, recomendar a aquellos que todavía por alguna razón tienen miedo eh, de vacunarse por las distintas razones, porque pueden ser muchas, como tú decías, escepticismo, creencia, etcétera. Eh, este estudio de hoy día demuestra que realmente la vacunación presenta resultados positivos. Así que hacer un llamado desde acá a aquellas personas que aún no se han vacunado, que se acerquen a sus servicios de salud, que revisen los calendarios de vacunación y que puedan, digamos, vacunarse y con estas dos dosis que con diferencia de un mes cada una y que tiene esta tremenda importancia. Sí, Vamos a ir Guillermo, al sol- dime, sí. solamente para complementar lo que dices tú, Guillermo, es Ujú. importante, ¿en qué sentido? Los números no mienten. O sea, ahí está, tú estás entregando evidencia concreta de que efectivamente hay un beneficio para la población. Entonces eso tiene que alimentar nuestras creencias, a propósito de lo que estamos hablando, nos alimenta la posibilidad y nos pone una evidencia concreta para creer que esto de verdad sirve, ¿ya? Así Porque es. hay algunas personas que en estas teorías conspirativas he escuchado cosas bastante locas, en el sentido que lo que se busca es que controlar a la sociedad y controlarnos a cada uno, poco menos que nos están inyectando un GPS, etcétera, Así es. etcétera. Bueno, a esas personas yo les digo, efectivamente, puede que esté ocurriendo algo a nivel mundial que no lo logramos ver, pero eso no es ahora, viene de mucho tiempo, lo primero. Y segundo, a usted ya lo controlan hace rato, usted tiene un GPS hace mucho rato, lo tiene en la mano, lo usa todo el día. Usted, cosa Así que es. hace con una serie de algoritmos, hay alguien que sabe exactamente lo que le gusta, lo que no le gusta, dónde está, dónde estuvo, cuánto estuvo, lo que hizo, lo que no hizo, con quién habló, lo que sea. Entonces, el control está presente hace mucho rato y no por una vacuna. Así es, Álvaro. Muy, muy cierto. Los smartphones, tú compras algo y todas tus redes sociales lo saben y te empiezan a ofrecer productos similares y eso es una manera, como tú dices, de control. ¿Mm? Efectivamente. Bueno, algunos mensajes. Ricardo Torres dice, excelente doc, en todo ámbito de preguntas y respuestas para entender algo de lo que estamos viviendo. Tranquilidad para todos, saludos para ambos. Gracias, Richard, por estar viéndonos. Eh, a ver, la señora Palmira Fernández, vecina, doc, bendiciones, buena enseñanza, los felicito por este programa. Gracias, señora Palmira, por vernos. Eh, la Peque nos dice muchas gracias por todo, didáctico y útil. Tremendo Álvaro, cariños doctor, cariños para ti Peque. Y nos hace un comentario, después dice, las ollas comunes son amor. Traerle algo a una vecina porque vas al supermercado es amor. Vacunarse para no enfermar grave es amor propio y hacia el personal de salud. No invadir el espacio personal de otro manteniendo distancia es amor y respeto. Extrañar a la familia que no hemos podido ver es amor. Esta pandemia nos ha invitado a demostrar amor. Muy cierto, ¿cierto, Álvaro? Muy bonito lo que dice Peque y bueno, una vez más hace eco de este comentario que trajimos, con el que trajimos hace un rato el concepto del amor a esta conversación. Así que muy bonito y gracias, Peque. Así es. Brendy Alarcón nos dice, aprovechemos este tiempo para reflexionar y valorar las cosas que son realmente importantes, como la familia. Felicitaciones, gran aporte. Gracias, Brendy. Jesse Vergara nos dice un abrazo grande, Doc. Muchas gracias por este gran aporte. Beso, abrazo, Jesse. Eli Vázquez, que recién nos estaba preguntando, excelente invitado Álvaro. Se agradece esta instancia. Muchas gracias. Mauro Vargas, gracias Doc y Álvaro por enseñanzas a la comunidad. Un abrazo a ambos, son unos grandes profesionales. Gracias, Mauro. Gracias por tus comentarios. Álvaro, bueno, un poquito para ir cerrando ahora, ya porque ya estamos cumpliendo la hora de programa. ¿Qué
¿qué recomendaciones generales nos das como de término, de despedida o consejos, consejos útiles tal vez, de que las personas, si bien ya nos has dado hartos consejos, pero como para ir cerrando este capítulo, ¿qué consejos o cosas útiles podrías decirnos o recomendarles a la gente tanto de, bueno, de la comuna de Zapallar que nos están viendo, como yo diría de la provincia de Petorca? Porque para mi gusto, no sé si me equivoco o no, todo esto presenta un estrés, estamos claros, pero me da la impresión que el estrés de la pandemia y de cuarentena principalmente es bien distinto como lo vivimos acá, que la gente que está en el espacio rural, a seguramente como lo estáis pasando tú en Santiago, tal vez en una casa o en un departamento cerrado. Eh, Creo que es diferente. Eh, ¿Qué recomendaciones nos das o le das a la gente que está en una situación o en otra? Mira, para los zapallarinos, para todos los que están en esa bellísima comuna de la cual tengo gran historia y conexión hasta el día de hoy y espero tenerla por mucho tiempo más, tengo raíces en la zona, para mí es una zona muy importante. Eh, y en este fenómeno de pandemia, aislado y encerrado en Santiago sin poder ir para allá, les puedo decir, valoren lo que tienen a los zapallarinos, a los catapilcanos, a todas las personas de todos los rincones de la comuna y de la provincia, valoren lo que tienen y las posibilidades que tienen y cuando existen esas posibilidades, independiente que haya en algún momento restricciones o no, valoren la posibilidad de ir a caminar un ratito a la orilla del mar. O que valoren y agradezcan que pueden mirar por una ventana y ver bosque, o ver una montaña, o ver unos animales, o lo que sea, porque ustedes están en un lugar maravilloso que se llama Zapallar, comuna de Zapallar me refiero, ¿ya? Eso es lo primero. Y desde ahí, para ir cerrando, les voy a dejar un par de ideas por algunas dimensiones que tienen que ver con estos mundos que mencionamos desde el inicio, mundo del hogar, mundo del trabajo, de lo social, de las comunidades educativas, de la educación. Eh, en el mundo de la familia, mi recomendación o mi sugerencia es jueguen. Jueguen en familia, jueguen con los niños, jueguen con los perros, jueguen, alimenten lo lúdico y desde el juego generen conversaciones. Pásenlo bien, porque afuera en la puerta hay gente que lo está pasando más mal, peor, y no es la idea de decir, pucha, como lo están pasando más mal, no, no se trata de eso, se trata como siempre de agradecer. Y jueguen, disfruten la vida, disfruten el espacio que tenían. Muchas veces, para atrás, ¿cuántas veces los papás dijeron, pucha, no veo a mis hijos? Nunca juego con mis hijos porque la pega me come. Bueno, hoy día están en la casa. Entonces aprovechen eso que antes no se podía hacer. Jueguen, para las familias, jugar. Y otra cosa sana, acuerden los horarios, acuerden una rutina. En familia, definan, conversen, escuchen las necesidades que tiene cada uno de ustedes y generen acuerdos de horarios para uso de cosas, para el juego, para la cena, para lo que sea, según su propia dinámica. Eh, para el mundo social, para los más jóvenes o la gente que está acostumbrada, que está encerrado hoy día y quiere ver a los amigos, bueno, la figura va por mí, también por ese lado. Jueguen, jueguen con los amigos, no solamente estén conversando de cualquier tontera, aprovechen de jugar, aprovechen de pasarlo bien y en esos juegos eventualmente pongan algunos temas y conversen sobre esos temas, cultívense, aprovechen la instancia. En el mundo más de la persona, en el mundo personal, bueno, fundamental tratar de alimentarse lo mejor posible, asegurarse las horas de descanso para el cuerpo, esto en términos de la biología. Descansar, ojalá lo posible poder hacer algo de ejercicio, por muy mínimo que sea. Y segundo o tercero, intenta hacer eso que siempre quisiste hacer, pero que nunca pudiste hacer porque estabas haciendo otra cosa. Como decía John Lennon, la vida es aquello que ocurre mientras tú estás planificando lo que quieres hacer. ¿Ya? Eso es clave.
disfruta, a lo mejor leer un libro, retomar un pincel y pintar, no sé, lo que sea. En el mundo del trabajo, o para la esfera del trabajo, recuerda, no somos seres totalmente indispensables o imprescindibles. Eso es algo que nos crea el ego y que nos pone autoexigencia y a veces nos destruye porque creemos que tenemos que estar ahí y muchas veces no están así. Y es importante intentar, al menos intentar, trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Eso es una idea también que les puedo transmitir. Y también en el mundo del trabajo generar acuerdos con el empleador, con tu equipo de trabajo, horarios, criterios para la conexión, para la forma de comunicarnos, para las metas, para el tratamiento de las ideas que tenemos en conjunto. Busquen generar acuerdos. Y para todos estos mundos, en la familia, con los amigos, en el trabajo, una gran variable, la clave, dos, la colaboración y la actitud. Colaboremos y mantengamos una actitud decidida, optimista y positiva. No hay mucho más que eso. Esa es la pequeña gran receta y estoy seguro y estoy convencido que a partir de esas dos cosas el mundo puede salir adelante, el mundo puede ser mejor. Bueno, si le agregamos un poco de música y de rock también será aún mejor. Así es. Bueno, Álvaro, mira, este último mensaje que nos manda Sandra Zamora, que pucha, es muy bonito porque creo que se cumplió el objetivo. Dice, doctor, muy interesante la conversación con su invitado y no se imagina la tranquilidad que me dejó. Saludos. ¿Ah? Oh. Pucha, es como misión cumplida. Recién Leticia Lorena Pérez Cárcamo nos coloca una gran lección, gracias. Finalmente lo más importante es valorar la vida, ¿cierto? Así que, bueno, Álvaro, yo te agradezco, Álvaro González Kenenkamp, desde Santiago, eh, ¿cierto? Con raíces acá en Zapallar, sus padres están acá en Catapilco, muy cerquita de acá. Eh, Agradecerte, Álvaro, tu tiempo, tu disposición, tu buena onda, sobre todo para con nuestra gente, que en realidad más que nada el programa lo hizo la gente y es un poco la idea, porque en realidad es muy fome que tengamos algo libreteado, sino que yo creo que en realidad el valor de este tipo de programas es justamente que la gente pregunte y que la gente salga de sus dudas. Así que te dejo unos segunditos para despedirte de este público. Primero que todo, gracias a ti, Guillermo, por la invitación, por la instancia. Yo muy contento, me he sentido muy cómodo también, como siempre, conversando contigo. Y agradecerle principalmente a las personas que se conectaron, que estuvieron aportando, y en este caso se conectaron. No es una palabra al aire. Cuando hablamos delante de la palabra conectarnos y el uso de las palabras aquí, las personas estuvieron conectadas, se siente aquello. Y con la satisfacción de principalmente los dos últimos comentarios, de haber podido aportar, aunque sea algo, una idea que pueda ayudar a las personas que están escuchando a superar alguna situación particular o avanzar en este escenario tan complejo que estamos viviendo, ¿no? Así que con eso yo también me voy muy contento, agradecido de todos y espero, ojalá poder volver por allá pronto. Álvaro, Eli Vázquez dice, ¿dónde se puede seguir a Álvaro en las redes sociales? Ah, a ver, mi Instagram, tengo un par de Instagram. Uno es Soy Rocktitud, una mezcla entre la palabra rock y actitud. Soy Rocktitud, ahí me pueden encontrar. También me pueden encontrar en Álvaro Oso Rock, Álvaro Oso Rock en Instagram. En Facebook como Álvaro González Conenkamp, fundamentalmente. Y ahí yo feliz Perfecto, de poder interactuar y conversar con ustedes. perfecto. Bueno, Álvaro, te despido yo y bueno, vamos a también a despedir el programa. Decirle a la gente que este otro viernes a las 21 horas
nos juntamos nuevamente a otro capítulo con otro invitado tan interesante como Álvaro y para conversar temas de contingencia, de salud, de medio ambiente, etcétera. Así que los esperamos y espero que hayan disfrutado este programita que es un microprograma para la comunidad, para un apoyo, porque mucha gente efectivamente está muy complicada con esta vía nueva que ya llevamos más de un año todos viviendo en el día a día. Así que estén todos muy bien, muchas gracias y nos vemos próximo viernes todos a las 21 horas. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. Gracias.